Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Diego Rivas Díaz, estudiante del curso de Señales y Sistemas del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. La noche debemos estar sucediendo el último ejercicio, el ejercicio de evaluación final, el cual consiste en abordar el análisis de un filtro pasabajas. Entonces, procederé a compartirles pantalla para iniciar con la explicación. Entonces, análisis de filtro pasabajas presentado por Juan Rivas. Como vemos, el grupo es el 119 y presentado el tutor Carlos Augusto Fajardo. Entonces, tenemos acá la introducción. Pues acá hablamos acerca del procesamiento de las señales y la importancia que este tiene para la ingeniería electrónica y la ingeniería de telecomunicaciones en específico, pues porque bueno, nosotros trabajamos con señales y pues el tratamiento que le demos a las mismas, pues asimismo obtendremos información u obtendremos ciertos puntos claves del comportamiento de los sistemas que estemos analizando. Objetivos: comprender la diferencia entre señales continuas y discretas, analizar señales y sistemas y analizar utilizando técnicas en el dominio de la frecuencia. Perfecto. Entonces, tenemos que la constante seleccionada por el valor de b es igual a 9, dado que es el último dígito del número de grupo. Entonces, tenemos la siguiente función de transferencia, que como vamos a observar, pues corresponde a un polinomio en el denominador y pues una constante en el numerador, lo cual por la literatura y por la teoría que hemos abordado, pues corresponde a una ecuación diferencial de un filtro pasabajas. De dicha ecuación o de dicho filtro se nos solicita averiguar la frecuencia natural, el coeficiente de amortiguamiento, la ganancia máxima, las frecuencias que representan la ganancia del sistema, el ancho de banda, la respuesta al impulso y la respuesta a dos diferentes estados, a dos diferentes entradas. Recordemos que si a la entrada tengo una señal senoidal, a la salida va a tener una señal senoidal también, pero pues con ligeras variaciones. Entonces, tenemos tres aspectos claves aquí que tenemos que resaltar. El primero van a ser tres variables, el cual vamos a hablar. Yo puedo reescribir la ecuación que tenía anteriormente como esta ecuación que tengo acá, en donde K va a ser la ganancia estática del sistema, zeta va a ser el factor de amortiguamiento y W sub n va a ser la frecuencia natural. Entonces, yo puedo reescribir la ecuación, como lo mencioné anteriormente, como esto. Entonces, si yo quiero encontrar la frecuencia natural, acá simplemente va a bastar con que yo tome el término independiente del polinomio y lo despeje, ¿sí? ¿Por qué lo despeje? Porque si yo agarro, que en este caso W sub n sabemos que es 25, que es el término independiente, y pues yo igualo W sub n al cuadrado igual a 25, para despejar W sub n voy a tener que sacar raíz cuadrada, y esa raíz cuadrada va a ser 5. 5 por 5, 25. Claro, hasta ahí. Acá del mismo modo podemos encontrar cita. Lo que hago es que igualo 2 por cita por W sub n, por omega sub n, perdón, va a ser igual a 10 novenos. 10 novenos, ¿por qué? Porque son los términos que acompañan a la S en las ecuaciones. Entonces, acá yo lo que hago es reemplazar, sé que omega sub n es igual a 5, 2 por 5, 10, y ese 10 lo paso a dividir y voy a tener que hacer igual a un noveno, o sea, lo que hice fue despejar a cita, que un noveno va a ser igual a 0,1 periódico. Es decir, que tenemos un sistema subamortiguado, porque recordemos que cuando el factor de amortiguamiento varía entre 0 a 1, tenemos un sistema subamortiguado. Cuando es 1, es un sistema amortiguado, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hallemos la ganancia estática. La ganancia estática va a salir casi de lo mismo, un paso muy similar al que hicimos para calcular la frecuencia natural, dado que W sub n sabemos que es 5 y 5 elevado al cuadrado es 25. Y si yo despejo acá, este 25 que está multiplicando pasa a dividir y pues K va a ser igual a 1. Perfecto. Entonces la ganancia máxima del filtro en decibeles será la constante, la ganancia estática, dividido 2 por cita por la raíz de 1 menos cita elevado al cuadrado. Reemplazamos los números y vamos a tener 5,02. Y esto yo necesito pasarlo a decibeles y va a bastar con hacer el 20 por el logaritmo base 10 de 5,02 y va a ser 14 decibeles. Calculamos la frecuencia en donde se presenta esa ganancia. La frecuencia donde se presenta esa ganancia va a estar dada por la fórmula, que va a ser la frecuencia natural multiplicada por la raíz de 1 menos 2 por cita al cuadrado. En este caso, pues reemplazamos los números y vamos a tener que esa frecuencia va a ser 4,9.
Para yo pasar esa frecuencia a Hertz, basta solamente por dividir por 2pi, que va a ser 0,77 Hz. Listo. Ahora se nos solicita encontrar el ancho de banda. Sabemos que la función de transferencia en JW será esa que tenemos acá, 25 dividido 25 menos W menos omega al cuadrado más J, que va a estar multiplicando a 10 por omega dividido 9. En este caso, pues ya sabemos que paso anterior a este se, se multiplicaron, por ejemplo, W que estaba JW que estaba elevado al cuadrado, pues eso me va a dar menos uno y por razón por la cual tengo menos W al cuadrado. Y pues técnicamente este JW esta función lo que me dice es que yo tengo una parte real y una parte imaginaria. En este caso mi parte real va a ser 25 menos omega elevado al cuadrado y la parte imaginaria va a ser más J, 10 novenos de omega. ¿Listo? Establecemos la igualdad. ¿Qué me establece la igualdad? La igualdad me establece que voy a tener la magnitud elevado al cuadrado, ¿sí? De la función y va a ser igual a la función evaluada en cero, la función de transferencia evaluada en cero, y eso dividido en dos, que va a ser lo mismo que reescribir un medio multiplicado por la función de transferencia evaluada en cero, respectivamente. Entonces, lo que hacemos acá es resolver, pues ya sabemos que acá cero elevado al cuadrado es cero, 10 novenos por cero es cero, y más 25, 25 dividido 25, eso es uno, y uno por un medio es uno. Y eso pues me va a quedar un medio. Un medio lo igualo pues con la magnitud acá. Acá lo que hago fácilmente es distribuyo ese cuadrado entre las dos partes de la fracción y aplico pues la raíz cuadrada, que en este caso lo que voy a hacer es que voy a obtener hago de cuenta que estoy obteniendo la magnitud de z, por así decirlo, porque estoy calculando la parte imaginaria, la magnitud de la parte imaginaria y la magnitud de la parte real. En este caso, pues es igual calculando z, por así decirlo. En este caso, pues el cuadrado se va con la raíz y voy a tener 25 por omega elevado al cuadrado más 10 novenos de omega elevado al cuadrado y eso va a ser igual a un medio. Igualo acá, lo que hago despejo a 25, 25 pues ya acá es procedimiento de simplificación, resolvemos y eso va a ser 625 por un medio. Acá pues aquí anteriormente recordemos que tenemos acá en este lado del igual, en un medio 25 menos omega al cuadrado elevado al cuadrado, eso es un producto notable, que va a ser el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, etcétera, etcétera. Y acá lo tenemos. Entonces, lo que hicimos fue que repartimos ese un medio y calculamos los valores. Para finalmente tener que nuestro polinomio que va a describir nuestro ancho de banda, acá no basta simplemente con aplicar la fórmula de la cuadrática, porque pues ya estamos hablando de un polinomio de grado 4. Entonces pues ya es más complejo obtener las raíces de un polinomio de grado 4, razón por la cual vamos a usar MATLAB. Va a estar dado por menos un medio omega elevado a la cuarta más 1975 dividido 81 por omega elevado al cuadrado más 625 dividido 2 y eso igual a cero. Y ya solo nos resta obtener las raíces y convertir a Hertz. Entonces estas raíces pues se obtuvieron mediante MATLAB, que ya ahorita vamos a proceder a resolverlas. Encontramos la respuesta al impulso. Acá pues es un procedimiento bastante largo. Lo coloqué directamente. Acá solamente es comparar la función con la transformada de Laplace. Y bueno, la transformada inversa de Laplace y vamos a tener el resultado como respuesta al impulso. Y acá viene el punto más importante. Se nos solicita entonces eh, la respuesta en estado estable para una entrada de x sub 1 de t va a ser igual a 2 por el coseno de 0,04t más 9. B está en grados y bueno, eso lo pasamos a radianes. Ahora encontramos la magnitud. En este punto es bastante importante resaltar que necesitamos encontrar la magnitud y necesitamos encontrar el ángulo, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de un filtro pasabajas, es decir, que este filtro, cuando las frecuencias sean más altas, este filtro va a atenuar la señal. ¿Por qué? Porque él tiene un límite donde dice, vea, yo le paso a usted de aquí para abajo, ya, de ahí para arriba no le paso más, le atenúo la señal. Entonces, el ángulo sabemos que va a estar dado por cero menos la tangente de menos uno, tangente a la menos uno, perdón, y eso multiplicado por j 10 novenos de omega dividido 25 menos omega al cuadrado. En este punto solo nos queda reemplazar a omega por 0,04 y multiplicar por 2. Entonces acá lo reemplazamos para calcular la magnitud y lo reemplazamos para calcular el ángulo. Nuestro impulso
va a ser 2 porque es la constante que está multiplicando el impulso por la magnitud por el coseno de 0,04 t más el ángulo. Perfecto. Entonces, de tal modo que va a estar la magnitud me dio 1, y ya lo vamos a ver ahorita en MATLAB, me dio 1, y mi ángulo me dio -10. Entonces, eso es lo que obtenemos con la respuesta de 0,04. Y vean esto, este es un punto bastante interesante porque vamos a comprender cómo funciona este filtro pasabajas y cómo se atenúa la señal a medida que la frecuencia aumenta. Hacemos lo mismo que hicimos en el paso anterior, reemplazamos a omega por 600 y vean acá. De tal modo que nuestra respuesta al impulso va a ser 6,94 por 10 a la menos 5, ¿sí? O sea, 0,0000694. Es decir, que nuestra salida de la señal se está atenuando muchísimo respecto a 0,04. ¿Por qué? Porque tenemos una frecuencia más alta. Entonces, procedemos acá a comparar en MATLAB lo que tenemos. Acá pues tengo este código de MATLAB. Vamos a correr. Y pues acá también se va a ver el diagrama de Bode y podemos comparar con lo que acabamos de mencionar anteriormente. Entonces, perfecto. Acá abajo podemos ver que esa es nuestra función, ¿sí? El término independiente va a ser 25, la frecuencia natural va a ser 5, la ganancia estática va a ser 1, muy bien. La ganancia acá es 4,5, verifiquémosla acá de manera veloz, porque el tiempo apremia. ¿Sí? Me dio 5,02, acá ya es un tema de decimales, 4,5 a 5,02 está bastante cerca. Lo mismo pasa con la transformada, pues cuando convierto eso a decibeles, que me da 13,11 y aquí me veo 14. O sea que tenemos un rango bastante acertado. Acá en el diagrama de Bode, vamos a ver acá este punto, ¿sí? Que tenemos la magnitud en decibeles. Espera un momentico, lo ampliamos un poco. Mm, Lo ampliamos un poco acá. Listo. Y vamos a tener que, él me dice acá que, espera un momentico, venga, venga, deje de trabajar. Bueno, estoy teniendo problemas para identificar el punto que les digo. Anteriormente lo habíamos visto, pero no sé, lo volvemos a ejecutar para que se abra. Entonces, listo. Ya que está corriendo, perfecto. Y acá ya está el diagrama. Listo. Entonces, el pico, ¿sí? De esa señal es 4,9, ¿m? En frecuencia y la magnitud es 13,2. Es decir, que es bastante acertada lo que calculamos teóricamente. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esa frecuencia en adelante, la señal va a caer, la señal se va a atenuar. Y eso lo podemos ver representado acá también en el diagrama de fase versus frecuencia, ¿sí? Entonces, listo. Ya sabemos que es 14 decibeles. Acá vean, esta es la frecuencia que calculamos que está acá también, la frecuencia que es 4,9, que es donde en esa frecuencia ya la señal empieza a atenuarse. Eh, Listo, calculamos entonces la frecuencia que es 0,78, acá es 0,77, acá lo que hacemos es convertirla a Hertz y listo. El ancho de banda va a ser 7,7, ¿sí? Que fue el que calculamos eh, teóricamente, 7,7, y ese 7,7 pues se convierte acá con este bandwidth, que es el que yo tengo acá, es 7,6, está acertado, dado que pues la raíz que se calculó del polinomio es muy acertada, muy cercana a la raíz que tenemos de acá, calculada con la función de MATLAB. Y bueno, esto ya transformado a Hertz es 1,22, como podemos observar aquí, 1,22. Listo. La magnitud es 1 y el ángulo es 0,10. Entonces, ¿cómo calculo yo eso? Ah, fácil. Yo le digo acá que entonces que W, acá estamos igualando a 0,04, ¿sí? Que eso fue lo que hicimos para obtener la respuesta al impulso. En este caso, la respuesta al impulso de 0,04 es, acá, aquí, es 2 por 1 por el coseno de 0,04 menos 10, que es lo que yo tengo aquí también. Menos 0,10 y 1, que es la magnitud, ¿sí? Entonces, perfecto. Yo tengo, entonces yo le digo, ah, listo, cámbiame esto por 600. Yo necesito esto en 600. Y lo doy correr.
Entonces esperamos que lo corra, esperamos que se actualice. Tucu, tu, tu, tu. Y listo. Acá tenemos entonces, como podemos observar, 6,94 elevado a la, a la 0,5 a la -0,5 y el ángulo pues es 0,10, que es lo que tenemos acá en la respuesta al impulso. Entonces, básicamente queda demostrado lo que estamos hablando, de que el filtro pasabajas, a medida que aumenta la frecuencia, pues él va a ir atenuando la señal, dado que es eso, es un filtro pasabajas. Él está para decirle, vea, yo le paso de aquí hacia abajo, porque de aquí para arriba yo atenúo, yo no voy a dejar pasar más nada. Entonces, bueno, eso sería la explicación del ejercicio de evaluación final. Recuerden que les habló Juan Diego Rivas Díaz. Un abrazo